Vamos a tejer. Este vínculo tendrá un sentido. Concientízate. Debes caer en ese abismo. A Dios pídele. Él sin duda guía tu camino. Escucha bien. Ven, vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos cada día vivido sin arrepentimiento. A tu vida encuéntrale un motivo. Tejiendo vínculos. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también, porque te quiero, yo te protejo. Profe en tu casa. Hola, bienvenidos a este maravilloso programa del proyecto Tejiendo Vínculos de Cuidado Mutuo para la Paz y Convivencia Ciudadana en sus talleres de competencias sociales. En el día de hoy quiero enviarles un fuerte y caluroso abrazo desde la distancia a toda nuestra población chocuana. El objetivo de estos talleres es incentivar el desarrollo de competencias sociales y cognitivas en los niños y jóvenes del departamento del Chocó, que les permita afrontar la situación de vulnerabilidad y construir vínculos de paz y reconciliación en las instituciones educativas. También quiero enviarles un saludo por el apoyo y la participación a la Secretaría de Educación Departamental, a la Secretaría de Educación Municipal, a la emisora Carrasquilla Estéreo y a la Radio Universidad, por estar siempre pendientes a nuestros programas. Quiero invitarlos nuevamente y como siempre, a darle buen uso a nuestro material pedagógico, las cartillas de competencias sociales. En él vamos a encontrar gran diversidad contextualizada a nuestro departamento del Chocó. En él vamos a encontrar unas temáticas muy importantes de las cuales hemos venido desarrollando. Aquí en esta cartilla vamos a encontrar cuentos, fábulas, cuestionarios para resolver nuestras dudas, nuestras inquietudes referente a cada una de las temáticas que hemos venido compartiendo con ustedes. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, es un tema de salud, es un tema del cual lastimosamente hemos carecido en el departamento del Chocó. El tema del que vamos a hablar es la malaria o el paludismo, como más lo conocemos. Vamos a hablar sobre las cifras de lo que es en sí el paludismo y nos vamos a entrar en esas causas y en esas afecciones de esta enfermedad, de este virus. El paludismo o la malaria es una enfermedad potencialmente mortal, causada por parásitos que se transmiten al ser humano por la picadura de un mosquito hembra, infectándonos del género Anápolis. Se trata de una enfermedad prevenible y curable. En el 2018 se estimaban en 228 millones los casos de paludismo en todo el mundo. El número estimado de defunciones por el paludismo fue de 405.000 en el 2018. Los niños menores de 5 años son el grupo más vulnerable afectado en el 2018. Representaban el 67%, más o menos un promedio de 272.000 personas, de todas las muertes por paludismo en el mundo entero. En la región de África, la Organización Mundial de la Salud soporta una parte desproporcionadamente de alta carga mundial de enfermedades. En el 2018 se registró en la región el 93% de los casos de paludismo y el 94% de las defunciones por esta enfermedad. Yo considero de que todos sabemos qué es el paludismo. De una u otra forma nos ha afectado esta enfermedad. Sabemos que el Chocó es una de las poblaciones más endémicas dentro de nuestro país. Se han generado ciertas prácticas curativas ancestrales para darle cura al paludismo o la malaria, pero también
somos conocedores de que hay unos tratamientos específicos para curar. Sabemos que el paludismo puede causarnos la muerte, sabemos que baja nuestras defensas de una manera exorbitante. Entonces, debemos de tener, con estos talleres, lo que queremos es dar a conocer a profundidad lo que en sí es el paludismo, cómo nos afecta y cómo podemos prevenir. El paludismo es causado por parásitos del género Plasmodium, que se transmite al ser humano por la picadura de un mosquito hembra, infectando los del género Anápolis, los llamados vectores del paludismo. Hay 5 especies de paludismos causantes del paludismo en el ser humano, si bien dos de ellas son el Plasmodium falciparos y el Plasmodium vivax, que son las más peligrosas. Estos dos causantes de paludismo, el falciparos y el vivax, son letales. ¿Cuáles son los síntomas del paludismo? El paludismo es una enfermedad febril aguda. En un individuo no inmune, los síntomas suelen aparecer entre 10 y 15 días tras la picadura del mosquito infectado. Pueden resultar difícil reconocer el origen del paludismo desde los principios de los síntomas, pero uno de los síntomas es fiebre, dolor de cabeza y escalofrío, por no decir a veces deliramos. Yo viví esa experiencia en un año, lastimosamente, por desconocer cómo era el manejo de esta enfermedad. En un año me dieron 7 veces paludismo. Entonces, es donde uno se siente demasiado débil, donde tú pasas largas horas con tus ojos cerrados, con fiebre, delirando, porque te quita el apetito, porque miras, o sea, no eres capaz ni de observar ni de enfocar la mirada, el dolor de cabeza es muy fuerte. Entonces, cuando te aplican el tratamiento del paludismo y sencillamente no haces te tomas el medicamento, pero no haces una prevención después del tratamiento, se te repite porque esas bacterias se alojan en el hígado y vuelven y toman fuerza y vuelven y se esparcen por todo nuestro organismo. A muchas personas le pueden darle estos síntomas de forma muy leve, a muchas otras fuertes. Si se trata en las primeras 24 horas, el paludismo falcíparo puede agravarse, llevando a menudo a la muerte. Miren la gravedad. Nosotros hemos aprendido, en el Chocó hemos aprendido de pronto a vivir con esta enfermedad, pero a veces nos cuesta según las distancias, porque sabemos que no tenemos puestos de salud a la mano, porque no tenemos los medicamentos a la mano, porque no hay cómo hacernos la prueba y porque son síntomas que se pueden asociar con otras enfermedades. Entonces una fiebre, un dolor de cabeza, un escalofrío, lo podemos asociar con un resfriado, con una gripe fuerte, pero hasta no hacer esa prueba de llamada gota gruesa, no nos vamos a dar cuenta si es un paludismo o no. Los niños con enfermedad grave suelen manifestar uno o más de los siguientes síntomas: anemia grave, sufrimiento respiratorio relacionado con los acidosis metabólica o paludismo cerebral. En el adulto también es frecuente la afectación multiorgánica en las zonas donde el paludismo, en el caso del Chocó, que es endémico, las personas pueden adquirir una inmunidad parcial, lo que se posibilita la aparición de las infecciones asintomáticas. Muchas personas nos puede picar el mosquito y nos volvemos asintomáticos. Presentamos esa debilidad, presentamos esos síntomas de manera débil y los empezamos a tratar de forma podemos decir con medicamentos leves que no están contrarrestando y no están atacando en sí la bacteria, pero que nos hacen sentir un poco mejor y vamos como aliviándonos un poco. ¿Quiénes están en riesgo? En el 2017 casi la mitad de la población mundial
corría el riesgo de padecer el paludismo. La mayoría de los casos y de las muertes que se registraron, por ejemplo, en África, también se afectaron en las regiones que la Organización Mundial de la Salud, en Asia, en Sudamérica, en el Mediterráneo, en el Oriente, en el Pacífico Occidental y, por supuesto, en las Américas. En el 2017, 87 países y áreas experimentaron esta situación, una enfermedad muy continua. Algunos grupos de población corrieron un riesgo considerable, más elevado que otros, de contraer esta enfermedad y presentar manifestaciones graves. Los lactantes, los niños menores de 5 años, las embarazadas y los pacientes con VIH, así como los emigrantes no inmunes de zonas endémicas, los viajeros y los grupos de población integrantes y los programas nacionales de lucha contra el paludismo deberían tomar medidas especiales para proteger la infección de estos grupos poblacionales en todas estas zonas específicas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos esta sintomatología y en especial cuando estamos acá en nuestro departamento, donde es una zona endémica, tenemos que tener muy claro esos síntomas y acudir rápido para tomar esas muestras. El paludismo se transmite en la mayoría de los casos por la picadura de ese mosquito hembra. En el mundo hay más de 4.000 especies de anápoles, pero solo 30 de ellas son vectores importantes del paludismo. Todas las especies que son vectores importantes pican entre el anochecer y el amanecer. Miren cómo ya tienen claridad de todos los estudios que han hecho del paludismo, que de esas 400 especies de anápoles, solo hay 30 que son los vectores. ¿Y cuál es su forma o cuáles son como sus horarios de picar? Mire que hablan de que en el anochecer y en el amanecer. Es muy importante y dentro de las técnicas del cuidado para evitar el paludismo está utilizar el toldillo, y más en esta zona. No solo nos va a servir para evitar el paludismo, sino para también evitar en las zonas rurales la picadura de arañas, de alacranes. Entonces miren cómo podemos empezar a prevenirnos, no solamente del mosquito que nos transmite el paludismo, sino de otros insectos que nos pueden afectar nuestra salud. Los mosquitos anápoles hembras ponen sus huevos en el agua. Tras eclosionar los huevos, las larvas se desarrollan hasta alcanzar el estado del mosquito adulto. Los mosquitos hembras buscan alimentarse de sangre para nutrir sus huevos. Cada especie muestra preferencia con respecto a su hábitat acuático. Por ejemplo, algunos prefieren las acumulaciones de aguas dulces superficiales, como los charcos, las huellas dejadas por los cascos de los animales o por las botas, que se encuentran en abundancia durante la temporada de lluvia en estas zonas tropicales. La transmisión es más intensa en lugares donde los mosquitos tienen una vida relativamente larga, que permiten que el parásito tengan tiempo para completar su desarrollo en el interior de su organismo, y cuando el vector prefiere picar al ser humano antes de que a otros animales. Por ejemplo, la larga vida y la marcada preferencia por los humanos se presentan en las especies que actúan con vectores, como en el África, porque son la principal causa del más de un 90% de casos de paludismo que se registran en ese continente. La transmisión también depende de condiciones climáticas que pueden modificar el número y la supervivencia de los mosquitos, como donde se rige tanto el agua, la temperatura y la humedad. En muchos lugares la transmisión es estacional y alcanza su máxima intensidad durante la estación lluviosa e inmediatamente después. Se pueden producir epidemias de paludismo cuando el clima y las condiciones favorecen
súbitamente la transmisión en zona donde la población tiene escasa o nula inmunidad, o cuando personas con escasa inmunidad se desplazan a zonas con transmisión intensa, como ocurre en los refugios o los refugios de los trabajadores. La inmunidad humana es otro factor importante, especialmente entre los adultos que residen en esta zona. Se reúnen condiciones de transmisión moderada a intensa. La inmunidad se desarrolla a lo largo de los años de exposición, a pesar de que nunca proporcionan una protección completa. Reduce el riesgo de que las infecciones causen enfermedades más graves. Por ello, que la mayoría de las muertes registradas, en un ejemplo como en África, corresponden a niños muy pequeños, mientras que en zonas con menos transmisión y menor inmunidad se encuentran los riesgos de los grupos de edades más avanzadas. ¿Cómo podemos hacer la prevención? La lucha antivectorial es el medio principal de la reducción de la transmisión del paludismo. Si la cobertura de las intervenciones de esta índole es suficiente a una zona determinada, se protegerá a la comunidad. La Organización Mundial de la Salud recomienda proteger a todas las personas expuestas a contraer la enfermedad mediante medidas eficaces de lucha antivectorial. Hay dos métodos de lucha contra los vectores que son eficaces en circunstancias muy diversas. Los mosquiteros, lo que les decía anteriormente, los toldos o los toldillos, tratándolos también con insecticidas, y la fumigación del interior de las casas. Sabemos que en las zonas rurales de nuestro departamento no tenemos lo que son alcantarillados. Entonces es muy posible de que donde se depositan estas aguas residuales, allí se generen esos focos de incubamiento. Allí es donde el mosquito se puede incubar por largo tiempo y se genera el mosquito que sale a propagar ese virus, ¿ya? Entonces es muy importante dentro de las prevenciones. Una de las principales es utilizar los toldillos. Cuando dormimos bajo el toldillo nos estamos previniendo, lo que les dije anteriormente, nos estamos previniendo no solamente del mosquito, de la picadura del mosquito, sino también de otros insectos que nos pueden picar, como son arañas o alacranes, ¿cierto? Hasta las mismas culebras, lo que pasa en las zonas rurales. Pero no solamente esto pasa en las zonas rurales, sino también en las zonas urbanas, donde tenemos desagües de alcantarillados, donde no se le hace mantenimiento a esos alcantarillados, donde quedan esos charcos de agua y se extienden hasta por un mes, porque siempre se permanece húmedo. Entonces es muy importante drenar esas aguas residuales, drenar esos pozos, echarles hasta insecticidas para que mueran. Es muy importante dentro de nuestro hogar también fumigar, porque a estos mosquitos también les gustan los lugares oscuros. Allí también terminan su proceso de incubación para salir a picar. Y como lo decíamos anteriormente, estas picaduras las generan entre el atardecer y el amanecer. Vamos a observar la participación y el concepto de lo que es la malaria del paludismo de nuestra docente del municipio de Río Sucio. Ya continuamos. En el día de hoy les voy a hablar de un tema muy importante en estos tiempos de pandemia, que es la malaria. La malaria, también conocida como paludismo, es una enfermedad transmitida por el mosquito Anopheles. Lo transmite solamente la hembra, pero también si yo tengo la enfermedad, se la puedo transmitir a otra persona. Esta enfermedad puede ser una enfermedad muy grave, pero también es curable, es tratable y también la podemos prevenir con muchos cuidados. Esta enfermedad tiene un tiempo de incubación más o menos de 15 días dentro del cuerpo de la persona. Para esto nos preguntamos, ¿y cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Bueno, hay unos síntomas.
que pueden ser heces en la sangre, quiere decir que tenemos sangre cuando defecamos, cuando ensuciamos, cuando vamos al baño. También sentimos mucho escalofrío, fiebre, dolor de cabeza, convulsiones. También tenemos dolor muscular o dolor en todo el cuerpo. Eso que uno dice, me duele todo el cuerpo, también hace parte de la enfermedad. ¿Cómo podemos identificar si tenemos la malaria o no la tenemos dentro de su cuerpo? Para eso tenemos que ir al médico, que por medio de un examen de laboratorio, utilizando nuestra sangre, nos dice si padecemos o no de la enfermedad. A través también de ese laboratorio se dan cuenta qué animal tenemos dentro de nuestro cuerpo, cuál de los parásitos hacen parte de nuestro cuerpo. Y para eso hay dos que son claves, que son el Plasmodium vivax y el Plasmodium falciparum. Bueno, ¿qué pasa si no tratamos la enfermedad a tiempo? Si no tratamos la enfermedad a tiempo, nos pueden dar náuseas, vómitos, dolor demasiado de cabeza, tenemos el cuerpo amarillo, amarillento en la piel, como perdemos los glóbulos rojos, entonces nos ponemos muy amarillos. También la enfermedad puede ser muy grave y puede causar una insuficiencia renal. Entonces, por lo tanto, hay que acudir a tiempo al médico para que nos diga de qué manera tratarnos. También, ¿cuáles son los focos de reproducción que podemos tener para esta enfermedad? Son aguas sucias, aguas negras o aguas residuales, como ustedes la conozcan en su municipio. También almacenamientos en aguas en mal estado. Si yo lleno mi tanque de agua, pero no lo tapo, lo dejo a la intemperie, los animales le echan heces fecales, también le pueden caer animales muertos. Entonces esas son aguas en mal estado. También tenemos pozos de agua alrededor de la vivienda. Si yo desocupo mi lavadora y esa agua se va o salen pozos cuando llueve y no son bien tratados, eso llama el mosquito y eso da la transmisión al virus. ¿Qué podemos hacer para evitar la malaria? Para esto debemos de mantener nuestra higiene de nuestro hogar, de nuestro cuerpo, de nuestra casa, de nuestro barrio. Hay que recoger las basuras, mantenerlas en los espacios destinados para las basuras. También evitar las aguas estancadas alrededor de la casa, como ya les había dicho. Utilizar mosquiteros y posiblemente, en lo posible, desinfectarlo o echarle repelentes. Fumigar los interiores con insecticidas para evitar la propagación de ese mosquito. Entonces, los dejo con una frase muy importante. La salud es el regalo más grande, cuídala y protégela. Te invito a quedarte en casa. Chao. Bueno, ya conociendo el concepto de nuestra docente del municipio de Río Sucio, tenemos más claridad. A partir ella de su concepto, de su contexto social donde se encuentra, sabemos que Río Sucio es un municipio que está ubicado en la ladera del río Atrato. Entonces, mire ella cómo nos explica esa forma de cómo prevenirnos sobre el paludismo. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con el saludo y la invitación de este programa maravilloso en competencias sociales por parte de nuestro secretario de Educación Municipal y el departamental. Escucha bien. Ven, vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos cada día vivido sin arrepentimiento. A tu vida encuéntrale un motivo. Tejiendo vínculos.